Bien, buenos días con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Sí se escucha. Bien, vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿se ve la pantalla? Disculpen. No, profesor. ¿No se ve? No. Voy a compartirla de nuevo. A ver, un ratito. Ya, ahora sí creo. Sí, ahora sí, profesor. Ya, bien. Bien. Bien, entonces vamos a empezar continuando con el tema de la vez pasada. En la clase pasada estuvimos viendo algunas propiedades de los sistemas. Por ejemplo, vimos la propiedad de causalidad, vimos la propiedad de memoria, vimos la propiedad de, de invariancia en el tiempo. Ahora vamos a ver la propiedad de estabilidad. ¿Sí? Vamos a ver la propiedad de estabilidad, que es otra de las propiedades importantes. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Entonces decimos que un sistema es estable, ¿de acuerdo? Un sistema es estable si es que una entrada em, para una entrada acotada en amplitud, la salida también es acotada en amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente, y de t, imaginémonos es t por x de t, ¿no? Entonces, vamos a ver digamos, el principio, digamos, general, ¿no? Vamos a ponerlo, establecerlo aquí. Si tengo una entrada, ¿no? Una entrada x de t, lo ingreso al sistema, la ingreso al sistema esta entrada, me va a dar y de t. Pero ahora yo defino, ¿no? Que x de t sea acotada, es decir, x de t, el valor absoluto, ¿no? Sea menor que una constante, ¿no? Es decir, x de t se encuentre entre menos a y a. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que debe ocurrir para que el sistema sea estable es que la entrada también sea acotada, ¿no? La entrada debe ser, para que sea acotado el sistema, y de t también debe estar acotado, ¿no? Entre, por ejemplo, debe ser menor o igual que una constante, ¿no? Así.
menor o igual que una constante, ¿no? Es decir, y de t debe estar entre menos k y k, ¿no? Entonces vamos a ver este sistema, ¿no? T por x de t, ¿no? Imaginémonos aquí, yo defino mi señal x de t, ¿sí? Acotada, menor o igual que una constante. Sí, vamos a ponerle menor o igual aquí. ¿Sí? Es menor o igual que una constante a, por ejemplo, donde a es una constante. ¿Qué significa que x de t se encuentra entre menos a y a? Vamos a multiplicar. Ahora sabemos nosotros este tiempo, ¿no? Este tiempo em, se encuentra entre menos infinito e infinito, ¿no? El tiempo siempre varía entre menos infinito e infinito. Y vamos a multiplicar ahora, ¿no? Para hallar la entrada, ¿sí? Porque la nueva entrada es t por x de t, ¿no es cierto? Es decir, la salida, perdón, es t por x de t. Eh, la entrada está acotada, ¿no? Yo la he definido como acotada. Varía entre menos a y a. T por x de t por x de t variará entre qué valores, ¿cierto? Entonces pongo aquí t por x de t, va a variar entre, ¿no? Menos a por t y a por t, ¿cierto? Entonces, t por x de t, como t varía entre menos infinito e infinito, definitivamente va a variar entre también menos infinito e infinito, ¿no? Y este t por x de t es la salida y de t del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, yo le he ingresado una entrada acotada, ¿de acuerdo? Al sistema, le he ingresado una entrada acotada x de t que está entre menos a y a, menor que a, ¿de acuerdo? Al sistema, y me sale una salida, ¿de acuerdo? Que es menor que infinito, ¿no? Esta salida y de t, ¿no? Es menor que está entre menos infinito e infinito, es decir, no está acotada, ¿no? ¿Sí? Este valor es menor que infinito, es decir, no existe cota o valor constante, ¿no es cierto? Que limite a esta señal y de t. Entonces, por lo tanto, yo digo que y de t no está acotada y por lo tanto el sistema no es estable. No es estable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo en donde el sistema sí está acotado, ¿no? Entonces, la salida está acotada, perdón, entonces el sistema sí es estable. Por ejemplo, imaginémonos este sistema donde yo elevo el exponente e, que es 2.78, e a la x de t, ¿no? Entonces, defino si la entrada, x de t es la entrada, ¿de acuerdo? Lo que hace la salida es, ¿no? A este sistema es elevar e a la entrada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si x de t lo defino como que tiene un valor que está acotado y cuya amplitud es menor o igual que a, ¿no? Entonces, x de t va a ser menor o igual que a, están entre menos a y a, ¿no? Los valores de x de t, y la salida, que es e a la x de t, va a estar entre e a la menos a y e a la a, ¿de acuerdo? Esta salida, e a la x de t, es y de t, es la salida, ¿de acuerdo? Entonces vemos que esta salida sí está acotada, está entre e a la menos a y e a la a, ¿no es cierto? Entonces sí está acotada la salida, ¿de acuerdo? La salida y de t. Por lo tanto, decimos que el sistema es un sistema estable. El sistema es un sistema estable.
y de t es igual a t por x de t. Y de t varía entre menos infinito e infinito, ¿de acuerdo? Entonces, no está acotada por ninguna constante, ¿no? No está acotada. ¿Sí? Eh, Aquí podemos graficar, digamos, esta expresión, ¿no? Si imaginémonos aquí, la entrada tiene esta forma, ¿no? X de t, ¿no? Y varía entre menos a y a, para que quede más claro. Y vamos a ponerlo un poquito más abajo. Sí, varía entre menos a y a, ¿no? ¿Qué significa que varía entre menos a y a? La amplitud, ¿no?, de esta señal X de t, que es la entrada, varía entre estos dos valores, ¿de acuerdo? Y esto lo estoy ingresando al sistema, ¿de acuerdo? Y la salida, Y de t, va a variar entre e a la menos a y e a la a. Es decir, va a variar entre dos valores. ¿Sí? La salida, Y de t, este es el tiempo, va a variar entre dos valores constantes, ¿no? Entre e a la menos a, vamos a ver acá, ¿cierto? Entre e a la menos a y e a la a, ¿no? Entonces va a variar, va a tener estos límites, ¿no? Límite inferior, límite superior, ¿no? ¿Sí? Quisiera saber si me están siguiendo la explicación, ¿sí? El sistema es Sí, estable, profesor. aquí el sistema, sí, bien, perfecto. Cuando el sistema no es estable, ¿no? T por x de t, por ejemplo, si tengo la entrada, ¿no? X de t, aquí si tengo la entrada, que varía entre menos a y a, por ejemplo, ¿no? Entre menos a y a, imaginémonos que tiene valores, ¿no? Límites. La salida, t por x de t no va a estar acotada, ¿no? Y de t no va a estar acotada, ¿no? Va a variar entre menos infinito e infinito, ¿no? No hay cota, no, no hay ninguna cota, t por x de t. ¿Sí? Este es el tiempo y este es el tiempo, ¿no? Aquí sí, ¿no? Se nota, ¿no? Va a variar entre e a la menos a y e a la a, ¿sí? Porque es, ¿de acuerdo? No va a sobrepasar esos valores. Em, Bien, vamos a ver entonces otro, ¿sí? ¿Sí? Ese es el caso de estabilidad, ¿no? Estabilidad. Entonces el sistema sí es estable. Ujú. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver ahora, em, lo siguiente, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, ya no tengo cualquier sistema, sino tengo un slit? Entonces, vamos a ver las propiedades de los slits en base al análisis de la respuesta al impulso. Permítame. Análisis de la respuesta al impulso, h de t. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Em, hemos visto eh, anteriormente, ¿no es cierto?
todas las propiedades, ¿no? Anteriormente hemos visto, hemos analizado, ¿no es cierto? Las propiedades de causalidad, ¿no? Memoria, linealidad, ¿no es cierto? Invariancia en el tiempo, ¿no es cierto? Hemos visto estabilidad, pero para cualquier sistema en general, ¿no? Hemos analizado todas estas propiedades eh, para cualquier sistema en general, para cualquier sistema en general. ¿Qué sucede si el sistema ya conocemos que es lineal e invariante en el tiempo? Ujú. ¿Qué sucede si el sistema es, vamos a ponerlo aquí con otro color, si el sistema es SLIT? Ya conocemos que es SLIT. Entonces, vamos a poder analizar a partir de la respuesta, a partir de HDT, vamos a poder analizar fácilmente las propiedades. Más fácilmente sus propiedades. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, si el sistema es SLIT, eh, solamente conociendo la respuesta al impulso de este SLIT, yo voy a poder conocer varias propiedades de este sistema. Entonces, ¿qué propiedades vamos a analizar? Por ejemplo, vamos a ver si el SLIT, vamos a ver cuándo es sin memoria, ¿no? SLIT sin memoria. ¿Sí? Un SLIT sin memoria, ¿cómo puedo yo, conociendo HDT, si el SLIT es o no sin memoria o con memoria, ¿no? Es sin memoria siempre y cuando la respuesta al impulso HDT tenga esta forma de aquí. Sea un impulso que está centrado en cero. Un impulso centrado en cero, ¿de acuerdo? O un impulso em, que tenga, puede ser que tenga una amplitud K, ¿no? Digamos una magnitud K de este impulso, ¿no? Una magnitud K. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tenga, eh, por ejemplo, ¿no? Tengo un impulso aquí, delta de t, va a entrar al slit, ¿sí? Y la salida va a ser, ¿no es cierto? Y de t va a ser igual al impulso multiplicado por una constante, ¿no? En este caso se dice que este slit es un slit sin memoria. ¿Por qué no tiene memoria? Porque, repito, la respuesta al impulso es solamente el impulso multiplicado por una constante. ¿Cuándo tendría memoria? Tendría memoria cuando estuviera en un punto, centrado en un punto diferente de cero, esta salida del slit. Vamos a ver cómo sería el caso, ¿no? Un caso de un slit con memoria. ¿No? ¿Cómo sería un caso de un slit con memoria? ¿No? En este caso, eh, tendríamos lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Puede haber dos casos, ¿sí? Que la respuesta al impulso fuera de esta manera, ¿sí? Fuera de esta manera, la respuesta al impulso
estuviera centrado en t sub 0, ¿de acuerdo? Es decir, fuera un k por delta de t más t sub 0, ¿no es cierto? O estuviera de esta manera, ¿no? Estuviera centrado en menos t sub 0, ¿sí? Sí, este sería un K, por ejemplo, ¿no? Un K por delta de t menos t sub 0, ¿no? Y este sería un K por delta de un t más t sub 0, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque esto significa que si yo ingreso un h de t, ¿no es cierto? Al sistema, ingreso un h de t centrado, por ejemplo, ¿no? Un h de t, perdón, perdón, vamos a ingresar un impulso, ¿no? Ingresar un impulso, delta de t, delta de t. em, ¿De acuerdo? La salida del slit va a ser un impulso retardado, ¿no? Puede ser delta de t menos t sub 0, ¿no? O un k por un delta de t más un t sub 0, ¿no? Es decir, los impulsos desplazados, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Desplazados hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Este es en t sub 0, ¿no? Y este es en menos t sub 0. Sí, si analizamos, ¿no es cierto?, el principio general de un sistema em, con memoria, sin memoria, ¿se acuerdan cuál era la definición? Un sistema con memoria me indica que la salida, que en este caso es esta de aquí, ¿no es cierto?, y de t, y es esta otra de aquí, ¿no? Digamos, imaginémonos que hay dos salidas, ¿no?, posibles, ¿no? Entonces, esta salida, fíjense que estoy señalando con mi mouse, depende de la entrada, que es esta de aquí, en un instante anterior, ¿sí? Estoy evaluando la salida, no, esta salida está evaluada en t sub 0 y depende de la entrada en 0, ¿no? En un instante anterior, 0. Y lo mismo ocurre aquí en esta otra salida, ¿no? Eh, sí, esta salida depende de la entrada en un instante posterior a menos t sub 0, ¿no? Porque está en 0. La entrada está en 0. Por lo tanto, va a representar un sistema que tiene memoria. Si es que no tiene memoria, simplemente, como este de aquí, como este gráfico de aquí, la salida depende de la entrada en el mismo instante de tiempo, solamente multiplicado por una constante, ¿no? Pero depende de la entrada, que es esta de aquí, este es x de t, multiplicado por una constante, pero en el mismo instante de tiempo, cero, en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, este es un sistema sin memoria. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como yo debo identificar. Solamente a partir del gráfico de HDT puedo identificar si el sistema es sin memoria o con memoria. Solamente a partir de HDT. Vamos a ver otro caso. ¿Sí? Otro caso. em,
si el sistema es causal. ¿Ok? Si el sistema es causal, vamos a ver un ratito, por favor. Disculpen, hubo una interrupción. Eh, sí, entonces vamos a continuar. Les decía, ¿qué sucede si un sistema es causal? ¿Cómo identificar si el sistema causal es causal a partir solamente de HT? Entonces vamos a ver, en este caso de la causalidad. Vamos a ver este caso de la causalidad. Para los slits. Entonces, ¿cómo identificar, no? Para un slit solamente teniendo em, como conocimiento el valor de h de t. Entonces, la propiedad me dice que debe tener h de t, debe tener valores diferentes de cero, solo para cuando t sea mayor o igual que cero. ¿Qué significa esto? Que si yo le ingreso, es decir, ¿qué significa esto? Vamos a ver aquí qué forma debe tener h de t, ¿no? Esta es mi respuesta al impulso y debe tener esta forma, es decir, no debe haber valores a la izquierda del eje Y, ¿de
acuerdo? No debe haber valores. Acá, en esta, aquí sí, ¿no? Los valores deben estar, los valores diferentes de 0 deben estar, deben ser para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Si yo observo valores a la izquierda, entonces ya no es causal, ¿no? Para que sea causal, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el sistema es causal, ¿no? Este es un sistema causal. ¿De acuerdo? h de t es mayor o igual que 0, solamente para t mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se representa, digamos, esto? Puedo hacerlo de la siguiente manera. Si tengo una entrada, eh, impulso a mi sistema, ¿de acuerdo? Un impulso, tengo un impulso aquí en 0, delta de t, lo ingreso al sistema, que este sistema lo vamos a representar como, ¿no?, h de t, tiene una respuesta al impulso h de t. Entonces, la salida debe ser, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, si le ingreso un impulso, debe tener esta forma, ¿no? Un delta, por ejemplo, de t menos 2. Si debe haber habido una señal, ¿no? Es decir, debe tener valores solamente para t mayor o igual que 0. En este caso que fuera 2, ¿no? Tiene valores solamente para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Sí, entonces esta, ¿no? ¿Cómo yo puedo graficar esto también? Imagínense, ¿no?, si yo ingreso una señal cualquiera, x de t, ¿no?, a mi sistema, la salida, por la propiedad de convolución que hemos visto, ¿no?, es la convolución de la entrada con h de t, ¿no es cierto? Y aquí la entrada es x de t, ¿no?, convolución con el delta de t menos 2, ¿no?, que es el h de t que hemos puesto como ejemplo aquí, ¿no? Delta de t menos 2, entonces va a ser simplemente x de t menos 2. X de t menos 2, ¿no? Entonces, te va a ser la salida, y de t, ¿de acuerdo? Es igual a x de t menos 2. Entonces, es decir, va a ser la entrada retardada, ¿no? Entonces, fíjense qué cosa es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? La salida, ¿de acuerdo?, evaluada en t, depende de la entrada evaluada en t menos 2, que es un valor anterior, ¿de acuerdo? Valor anterior a t. ¿Sí? Valor anterior a t. Valor anterior a t, ¿no es cierto? Entonces, la salida va a ser posterior a x, ¿de acuerdo? Va a empezar en un punto posterior a la entrada. Si es así, entonces el sistema es un sistema causal, ¿no? ¿Cuándo un sistema no sería causal? ¿No es cierto? Si es que el sistema no sería causal, si es que ocurre lo contrario, ¿no? Es decir, si por ejemplo tengo mi h de t que fuera, por ejemplo, un delta de t más 2, ¿no? Tengo mi h de t, un sistema no causal, vamos a ponerlo aquí. No causal, yo tendría, por ejemplo, mi h de t, ¿no?, y tendría aquí en menos 2 el impulso, ¿sí? Este sería delta de t más 2, por ejemplo, ¿no? Esto representa un sistema que no es causal, ¿de acuerdo? Porque tiene valores, ¿no?, diferentes de 0 para
en el eje izquierdo para t menor que 0, ¿no? Tiene valores aquí. Por lo tanto, el sistema no es causal, ¿sí? ¿Cómo este sistema no sería causal, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso, ¿no?, la entrada x de t al sistema h de t, ¿no?, que es delta de t más 2, el ingreso, ¿no? La salida, ¿cuál va a ser? La convolución, ¿no? X de t por x de t más 2. O, digamos, por simple inspección, ¿no? X de t, convolución con delta de t más 2, es simplemente la salida, pero adelantada. Es x de t más 2. La entrada, ¿no? La salida es la entrada, pero adelantada, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que ocurre es que la entrada está evaluada en un punto posterior, ¿no? La entrada está evaluada en un punto posterior, en un instante posterior. Posterior a t, ¿no? Aquí la salida evaluada en t, ¿no? Ahora, entonces el sistema no es causal, ¿no? Necesito conocer aquí los valores de x en un instante posterior para poder recién hallar y de t, ¿no? Por lo tanto, este sistema no es un sistema causal y desde el punto de vista de la respuesta al impulso, es que yo veo que existen valores de h de t a la izquierda del eje Y, ¿no? Para t menor que 0. Este es un ejemplo, por si acaso, ¿no? No necesariamente este es delta de t más 2, puede haber sido cualquier otra respuesta al impulso en donde existan valores aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Por favor, todos estos son ejemplos concretos, digamos, para que ustedes puedan visualizar la propiedad. Si quisiera saber si me están siguiendo, por favor. Sí, ya, ok. Sí, vamos a ver, entonces hemos visto la propiedad de memoria y causalidad, ¿no? Vamos a ver a otra ¿Profesor?
¿Me escuchan ahora? Por favor. Sí. Disculpe, me parece que hubo una desconexión. Por favor, confírmeme cuánto tiempo se ha desconectado la presentación para poder repasar. Disculpen. Ahora vamos a... 55. Ya, disculpen, a ver, permítanme, estoy mostrando la pantalla. Parece que una desconexión, no. Vamos a repasar ya. No sé por qué motivo se... Ya. Entonces, estábamos viendo la causalidad, ¿no? La propiedad de causalidad de los slits. Un sistema es causal siempre y cuando tenga solamente valores diferentes de cero, h de t, ¿no? Para t mayor o igual que cero. Si tiene valores a la izquierda, si para t menor que cero, ya no es causal. No debe haber valores aquí. Entonces, esto, ¿cómo es que se demostraba, no? Había puesto un ejemplo aquí, la entrada, un impulso, y la salida era el impulso retardado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tiene valores h de t para t mayor o igual que cero. Delta de t menos 2, ¿no? Es un impulso retardado. ¿Qué sucede? Esta respuesta al impulso corresponde a un sistema causal. ¿Por qué? Porque si yo le ingreso una entrada x de t, la salida va a ser la salida retardada, x de t menos 2, por ejemplo, ¿no? Aquí le estoy poniendo un t sub 0 igual a 2. ¿Qué significa? ¿No? Digamos, por propiedad de convolución y también por simple inspección, ¿no? La respuesta del impulso es un impulso retardado, la entrada será la entrada retardada, ¿no? Eh, por el principio de invariancia en el tiempo, ¿no? Entonces, em, aquí en este caso, ¿no? Tomando en cuenta el principio general para cualquier señal, tenemos que la entrada esté evaluada en un instante anterior al instante en que evalúo la salida, ¿no? La salida la estoy evaluando en t, la entrada la estoy evaluando en t menos 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, la entrada está evaluada en t menos 2, la salida en t, ¿no? Es un sistema que es causal. ¿Cuándo no sería causal? Por ejemplo, si la respuesta al impulso tuviera esta forma, ¿no? Es decir, tuviera valores acá a la izquierda para t menor que 0, no causal. ¿Por qué? Imaginémonos que esta fuera la respuesta al impulso, delta de t más 2, ¿no? De un sistema no causal, la entrada que fuera x de t. ¿Cuál va a ser la salida? Por propiedad de convolución es la entrada convolucionada con el delta de t más 2, que viene a ser la entrada adelantada. X de t más 2 es la entrada adelantada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estoy evaluando la salida en t y la entrada la estoy evaluando en un instante posterior a t, ¿no? X de t más 2. ¿Sí? X de t más 2 es un instante posterior a t. Por lo tanto, se trata de un sistema que no es causal. Un sistema que no es causal. ¿De acuerdo? Quisiera saber si me están siguiendo, por favor. Sí, ok. Bien, luego tenemos la propiedad de estabilidad. En la propiedad de estabilidad lo que ocurre es que yo puedo observar la estabilidad solamente conociendo h de t si el área bajo la curva de h de t es, está acotada, es decir, converge, tiene un valor diferente de infinito, ¿no? Tiene una convergencia esta área. Si es que ocurre eso, el sistema es estable. Si no ocurre eso, el sistema no es estable. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el ejemplo de no es estable, ¿no? Aquí tenemos una curva de h de t que para t menor que menos infinito crece indefinidamente. Por lo tanto, el área va a crecer también y no es estable, ¿no? Esto tiene relación con el concepto, el principio de estabilidad
en donde la entrada acotada me da una salida acotada, ¿no? Entonces aquí lo que debemos observar es que el área de la respuesta al impulso bajo la curva sea acotada, ¿no? Para que converja, digamos, esta señal, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. H de t es e a la menos 4t u de t menos 2. ¿Sí? Me dan este ejemplo de H de t respuesta al impulso. Lo grafico previamente, ¿no? Es la multiplicación de dos señales, e a la menos 4t, y u de t menos 2 es el escalón, un escalón retardado, ¿no? U de t menos 2. Y aquí la multiplicación me va a dar que empieza la señal h de t en 2, ¿no? El valor en 2 va a ser e a la menos 8, porque es la menos 4 por 2, y luego hasta t es infinito. Aquí veo, en primer lugar, que tiene valores solamente para t mayor que 0, por lo tanto, si es causal el sistema, ¿no? No tiene valores para t menor que 0, ¿no? Y lo que debo observar ahora es el área, ¿no? Bajo la curva que converja, ¿no? Entonces, aquí, sí, efectivamente, el área bajo la curva es de 2 a infinito, a la menos 4t, ¿no? Que es esta curva, ¿no? Es e a la menos 4t, ¿sí? U de t, ¿no? U de t menos 2, ¿no? Eh, la evalúo y me da una constante, ¿no? Un cuarto de a la menos 8. Por simple inspección también veo, no va a converger porque para t menos infinito este valor va a ser 0, ¿no? Converge. Por lo tanto, el sistema sí es estable, ¿no? Veo otro caso aquí, e a la menos 6t, u de 3 menos t, me dan esta respuesta al impulso, ¿no? Y me dicen si es que es estable y si es que es causal, ¿no? Entonces, primero lo grafico, u de menos t es el escalón reflejado, ¿no? U de menos t. U de menos t más 3 es el escalón corrido con un corrimiento de más 3 hacia la derecha, multiplicado aquí por e a la menos 6t, ¿no? Es esta curva decreciente. Pero veo que la curva decrece, ¿no? Pero para t menos infinito continúa, ¿no? Entonces, yo por simple inspección ya veo aquí que el área bajo la curva no va a haber una convergencia, no va a converger. Entonces, desde el punto de vista de causalidad, también veo que tiene valores para t menor que 0, por lo tanto no es causal, ¿no? El área sería la integral de menos infinito hasta 3, ¿no? De e a la menos 6t, que es e a la menos 6t, que es esta curva decreciente. Y esto, cuando lo evalúe, me va a dar que no es estable, ¿no? Porque el área tiende a infinito, ¿no? Tiene valores para t menor que 0, tiende a infinito. Por lo tanto, no es un sistema estable, ¿sí? Aquí había puesto otro ejemplo, ¿no? E a la menos 2t u de t más 50, ¿no? Entonces, en este ejemplo, fíjense ustedes, eh, h de t empieza en menos 50 y luego continúa hasta infinito, ¿no? Como tiene valores para t menor que 0, por lo tanto no es causal. El área lo observo y veo que empieza en menos 50, es decir, acá tiene una h de t va a tener un área limitada. Si es que evalúo de menos 50 a infinito el área y a la menos 2t, ¿no? Me va a dar 1 sobre 2 e a la 100, que es un valor constante, por lo tanto esta área sí es estable. El área converge, por lo tanto el sistema sí es estable. Quisiera saber si me están siguiendo la explicación. Sí, ok. 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 Vamos a ver ahora dos principios, ¿sí? De dos propiedades de los sistemas Slits también, que es una de las propiedades es la propiedad distributiva de los Slits, que significa que si yo tengo una entrada x de t y tengo aquí dos sistemas en paralelo, h sub 1 y h sub 2,
¿sí? Y tengo la unión aquí de los dos sistemas, la suma, ¿no? De los dos sistemas y la salida y de t. Yo puedo representar, ¿no? Esta primera salida va a ser x de t convolución con h sub 1 de t, ¿no? Y esta otra salida va a ser x de t convolución con h sub 2 de t, ¿no? Entonces, yo voy a poder representar el sistema como un sistema equivalente, ¿no? Voy a ponerlo aquí abajo, ¿sí? Un sistema equivalente donde voy a tener un x de t, ¿sí? X de t, la entrada, y aquí va a ser h sub 1 de t más h sub 2 de t, la suma de los dos sistemas que están en paralelo. Em, este, ¿Cómo es que yo, digamos, obtengo esta representación, ¿no? Este y de t va a ser igual a x de t, ¿no? Convolución con h sub 1 de t más h sub 2 de t, ¿no? Más h sub 2 de t. ¿No? Porque tenemos la suma de estas dos ramas, ¿no? X de t convolución con h sub 1, ¿de acuerdo? Más la otra rama que es x sub 2 de t convolución con h sub 2 de t. Si tengo la suma de las dos ramas. Eh, lo que hago es, ¿no? Despejo x sub 2 de t, como la convolución es una integral, ¿no? Entonces convoluciono con la suma h sub 1 más h sub 2, ¿no? Entonces se cumple esta propiedad y lo que estoy haciendo es hallar acá un h equivalente, ¿no? Que viene a ser este h equivalente de aquí, ¿no? Este h equivalente que es la suma de h sub 1 con h sub 2, ¿no? Y lo estoy representando de esta manera. ¿Sí? Y la otra propiedad es la propiedad eh, cuando se encuentran en serie, propiedad de conexión en serie, vamos a ponerlo aquí así, conexión en serie de, eh, de dos sistemas, ¿no? Entonces, cuando están en serie los sistemas, lo que hago es sacar un sistema equivalente mediante la convolución, ¿no? ¿No? Esta es la convolución, ¿no? Entonces, y de t va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a x de t, ¿no? Convolución con h sub 1 de t, convolución con h sub 2 de t, ¿no? Donde este de aquí va a ser mi h equivalente, ¿no? La convolución de ambos subsistemas, ¿no? Y esto es muy fácil de demostrar, ¿no? En este punto es x de t, convolución con h sub 1 de t, ¿no? Y aquí va a ser la convolución de las tres funciones, ¿no? X, convolución con h sub 1, ¿no? Convolución con h sub 2 de t, ¿no? La convolución de las tres funciones. ¿Sí? ¿Profesor está hablando?
Sí, quisiera saber, por favor, confirmen si me están siguiendo hasta ese punto. Sí, sí, normal. Sí, bien, bien. Vamos a ver ahora entonces un poco más el tema de la convolución, ¿ya? Eh, la propiedad de convolución y cómo, y su em, obtención gráfica, su obtención gráfica, ¿sí? Obtención gráfica de la convolución. Entonces, ejemplo, vamos a ver esto directamente con un ejemplo. Este, sí, tenemos, para cualquier entrada que me den, vamos a poner aquí el caso general, ¿no? Tengo una entrada, ya lo vimos antes, pero vamos a repasarlo. Tengo el slit, la salida, y la respuesta al impulso, ¿no? Eh, cualquier entrada a un slit, entonces me va a generar como salida, va a ser igual a la convolución de la entrada con la respuesta al impulso, ¿no? Hay dos maneras de representarlo, son lo mismo, ¿no? Esto lo puedo representar como la convolución integral, ¿no? De menos infinito a infinito, ¿no? X de tau, H de t menos tau, diferencial de tau, ¿no? Y también puedo representar esto como de la siguiente manera, me da el mismo resultado, integral de menos infinito a infinito, ¿no? H de tau, X de t menos tau, diferencial de tau. ¿Sí? Ya nosotros anteriormente demostramos, ¿no? Cómo es que eh, sucede este principio de convolución. Entonces vamos a aplicarlo con un ejemplo. Eh, digamos sea la entrada de un sistema, ¿sí? X de t, por ejemplo, ¿no? E a la menos at, u de t, ¿de acuerdo? Donde a es mayor que 0, me dicen, ¿no? Y la respuesta al impulso del sistema, me dicen que es h de t igual u de t, ¿sí? Hallar la salida del sistema, utilizando la convolución gráfica de x de t y de h de t. Sí, entonces tengo la entrada, es que es esta exponencial decreciente, y tengo esta respuesta al impulso que es u de t. Entonces, la salida, por supuesto, va a ser de esta forma, ¿no? Y a la menos at, ¿no? U de t con la convolución de u de t, ¿no? Este es h, t, y este es mi x de t, ¿no? Entonces yo conozco que, perdón, y de t es igual a la integral, esta es la integral de menos infinito a infinito, de x de tau por h de t menos tau, diferencial de tau. Entonces yo tengo que, me piden que lo haga gráficamente, entonces yo tengo aquí
la señal x de tau, ¿no? Que tengo que graficarla tiene esta forma, decreciente e a la menos a tau, u de tau, ¿sí? Este es tau, 0, ¿sí? Y tengo aquí u de tau, ¿no? U de tau, que va desde 1, ¿no? Hasta 1, ¿no? Desde 0 hasta infinito. Ahora lo que me piden es h de t menos tau, que es u de menos tau más t, ¿no? Este h de t menos tau es u de menos tau más t, ¿no? Este es h de t, ¿de acuerdo? Este es h de t, ¿no? Entonces tengo que hallar esa expresión, ¿no? Entonces primero hallo u de menos tau más t, ¿no? Entonces hallo u de menos tau, primero, que va a tener esta forma, ¿sí? 0 hasta 1 es la señal reflejada. Este va a ser tau y u de menos tau más t. Luego tengo que hallar u de menos tau más t, ¿no es cierto? Que va a tener esta forma. Es decir, en t está t unidades, ¿no es cierto? Está desplazada t unidades, más t unidades. Este es tau, ¿de acuerdo? Este t corresponde a este t, ¿no? Porque está desplazado t unidades. Entonces ya tengo las dos funciones, ¿no? U de e a la menos a tau, u de tau, y u de menos tau más t, ¿no? Entonces, esta viene a ser justamente h de menos tau más t, ¿no? H de menos tau más t. O h de t menos tau, ¿no? Entonces lo que me piden aquí es integrar el producto, ¿no? De estas dos funciones, ¿no? X de tau y h de menos tau más t, ¿no? Que es este escalón unitario reflejado y desplazado. Entonces tengo que observar en dónde se producen los cruces para diferentes valores de t. Este valor de t le voy a tener que dar valores de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, t es menor que 0? ¿No? ¿Qué sucede si t es menor que 0? Entonces, tengo que hallar un caso 1, ¿sí? Este rectángulo va a estar a la izquierda, ¿no? Entonces voy a obtener acá un caso 1 para t menor que 0. Y para t menor que 0, el dibujo, mi gráfica va a tomar esta forma. ¿Sí? Esta va a ser e a la menos a tau, u de tau. ¿Sí? Y esto va a ser el rectángulo, ¿no? Pero cuando t, fíjense, este t es menor que 0, ¿no? O sea, va a estar el rectángulo hacia la izquierda, t menor que 0, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo observo que no hay ninguna intersección, digamos, entre ambas gráficas, por lo tanto, la multiplicación de ambas funciones es 0, ¿no? Entonces ya tengo un primer resultado, ¿no? Y para t menor que 0, para t negativo, y de t es 0. No hay ninguna intersección. ¿Qué sucede cuando t es mayor que 0? Es decir, ahora sí, una intersección. Caso número 2. ¿Qué sucede cuando t sea mayor que 0? ¿No? Es decir, el dibujo va a ser ahora el siguiente, ¿no? El dibujo va a ser así, ¿no? Este es e a la menos a tau, ¿no? U de tau. ¿Sí? Y aquí va a estar, perdón,
para t mayor que 0. ¿Sí? Para t mayor que 0 va a suceder lo siguiente, ¿no? Este valor de t va a estar por aquí. ¿Sí? Y aquí va a ser 1, por supuesto, este valor de la constante, ¿no? Este es por el caso para t mayor que 0. Con lo mayor o igual que 0, vamos a ponerlo de todas maneras. Sí, podemos ponerlo para poner este caso. Y aquí sí va a haber una intersección, ¿no? De ambas figuras, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner, ¿no? Y de t va a ser igual a la integral. Fíjense, la intersección va a variar desde 0 hasta t nada más, ¿no? La integral es de 0 hasta t del producto, ¿no? De las dos funciones, e a la menos a tau, u de tau, que es 1, digamos, ¿no? Va a ser 1 para t mayor que 0, por el valor de esta función a partir de 0, que es 1, ¿no? Diferencial de tau. ¿Sí? En este caso, y de t va a ser igual a, tengo que evaluar, ¿no? Esta expresión, me va a salir menos 1 sobre a, e a la menos a tau, desde 0 hasta t. Y esto me va a dar como resultado 1 sobre a por 1 menos e a la menos at. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí un segundo resultado, ¿no? Para t mayor o igual que 0, ¿no? Entonces tenía para t menor que 0 la salida es 0, y para t mayor o igual que 0, pues es este valor, ¿no? 1 sobre a por 1 menos e a la menos at. Y esto lo puedo representar ahora, estos dos resultados, en su forma analítica, es decir, y de t va a ser igual, va a haber dos rangos, ¿no? Va a ser 0 para cuando t sea negativo, o va a ser este valor que hemos obtenido aquí, 1 sobre por 1 menos e a la menos at, para t mayor o igual que 0, ¿no? Entonces esta es la respuesta analítica, ¿no? Y gráficamente yo también puedo graficar esta función, poniéndolo de esta manera. Tengo la salida y de t, ¿no? Y tengo aquí 1 sobre a, y es una exponencial creciente hasta 1 sobre a nada más, ¿no? Para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Está 1 sobre a por 1 menos t a la menos at, ¿no? Cuando t sea infinito me va a dar 1 sobre a, y cuando t sea igual a 0 me va a dar 0, ¿no? Y para t menor que 0 es 0, ¿no? Entonces la convolución de las dos funciones, esta es la respuesta gráfica. ¿Sí? Entonces tengo una respuesta analítica y una respuesta gráfica. ¿Sí? Quisiera saber si me están siguiendo, por favor, la explicación. Sí, ya, ok. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo número 2. Sí, imaginémonos, me dan ahora la entrada al sistema, me dicen que es una rampa que varía entre 0 y 1 nada más. Y x de t va a ser igual a t. ¿Sí? Va a ser 1, ¿no?
Esta señal es T, ¿no? Esta es la entrada del sistema, me dice. X de T. Es una rampa. Hasta 1. Y me dicen que la regla de impulso, ¿no? H de T, me dicen que tiene esta forma, ¿no? Esta forma, ¿no? De 2 a 5, ¿sí? Ah, 21 tiempo. Y es ¿no? Un rectángulo que varía de 2 a 5 y que tiene amplitud 1, ¿no? Esta es la respuesta al impulso del sistema, me dicen que es. Y me piden hallar cuál es la salida del sistema, ¿no? Entonces, la salida del sistema viene a ser la convolución de x de t, convolución con h de t, ¿no? Y que viene a ser la integral, ¿no? De menos infinito a infinito, ¿no? De x de tau por h de t menos tau, ¿no? Diferencial de tau. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, ¿no? Y me piden que ¿no? Hallar la convolución gráficamente, ¿no? Gráficamente. Entonces, ¿sí? Vamos a utilizar la otra fórmula, ¿sí? De la convolución para que vean que también es posible utilizarla, ¿sí? Que es la siguiente, ¿no? Integral de menos infinito a infinito, ¿sí? H de tau, x de t menos tau, ¿no? Diferencial de tau. ¿Sí? Esta otra fórmula es equivalente, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos esta fórmula? Porque em, aquí en este caso, por ejemplo, em, sí, vamos a ver, vamos a desarrollarlo para que vean, para poder apreciar cómo es que he roto esta señal x de t, ¿no? Vamos a ver. Sí, tengo que hallar x de menos tau más t, ¿no? Entonces, primero necesito x de menos tau, es decir, reflejar, ¿no? O rotar con respecto al eje y, ¿no? Entonces, x de menos tau me va a dar lo siguiente, ¿no? X de menos tau me va a dar lo siguiente. Me va a dar lo siguiente. El triángulo rotado, ¿no? Hacia el tau, ¿no? Sí, hay una pregunta, creo. Sí, volvió, ¿no? Volvió, ok. Continuamos entonces. Bien, es una pendiente negativa. Y tenemos aquí, necesito x de menos tau más t. Entonces, entonces es la señal, pero desplazada, ¿no? X de menos tau más t. ¿Sí? Señal desplazada, es decir, tengo que desplazarla. T unidades, ¿no? Lo que está en 0 va a ser a t, y acá va a ser menos 1 más t, ¿no? Es la señal desplazada. Em, sí, la recta, la pendiente, ahora ya no va a ser menos tau, sino va a ser menos tau más t, ¿no? Esta ya va a cambiar, cambia de, cada vez que se desplace t unidades, también el punto, ¿no? Este punto de aquí va a ser t, ¿no? Se desplaza t hacia la derecha, el punto de intersección va a ser t, con y, menos 1 más t si coincide, ¿no? Entonces, ya tengo aquí x
menos tau más t, tengo una de las partes, ¿no?, de la integral de convolución, ¿no? Esto ya está resuelto. Ahora me falta, entonces me falta multiplicar, ¿no? Tengo que multiplicar x de tau, que viene a ser ahora, perdón, h de tau, que viene a ser esta señal de aquí, ¿no?, por x de t menos tau, ¿no? Es decir, h de tau va a ser lo siguiente, ¿no? H de tau simplemente viene a ser la misma señal, ¿no? Digamos que variaba desde 2 a 5, ¿no? Aquí 1, ¿no? De 2 a 5, ¿no? Y ahora estas dos son las que tengo que multiplicar e integrar, ¿no?, para hallar la integral de convolución. Entonces, lo que voy a hacer es que este valor de t, lo voy a ir desplazando, ¿no? Voy variando desde menos infinito a infinito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, t es menor que 2? Menor que este valor de 2, ¿no? Y luego va a ir variando, va a ir incrementando el valor, ¿no? Entonces, voy a poner aquí caso número 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si t es menor que 2, por ejemplo, ¿no? T es menor que 2. Entonces, por simple inspección yo me doy cuenta, si t es menor que 2, no va a haber ningún traslape. No, la multiplicación me va a dar 0, por lo tanto, la salida y de t va a ser igual a 0. ¿Qué pasa si t está entre 2 y 3, ¿no? Es decir, aquí está 3, aquí está 4, ¿no? Si está en este punto de aquí. Entonces voy a graficar eso porque ya es un poco más difícil visualizarlo. ¿Sí? Que en el caso número 2, vamos a poner aquí un caso número 2. Y vamos a ver qué sucede si el tiempo está entre 2 y 3, ¿no?, la variable t. Entonces, si t está entre 2 y 3, graficamos, ¿no? Podemos graficar, ¿sí?, ¿sí?, las salidas, las señales, ¿no? H de tau va a ser el 2, 5, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tengo a partir de 2, es el rectángulo de 2 a 5, ¿no? Y tengo el triángulo reflejado, ¿no?, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Este triángulo, ¿no? Este punto T está entre 2 y 3, ¿no? Este punto es T, ¿sí? Y este punto es T menos 1, ¿no? Este punto es T menos 1, o menos 1 más T, ¿no? Entonces tengo que ver aquí el traslape que coincide con este intervalo, ¿no? Entonces y de t, aquí en este caso, va a ser igual a la integral desde 2 hasta t, ¿no? El área, los puntos donde se traslapan, el intervalo donde se traslapa, de 2 hasta t, y cuál es el valor de esta recta, es menos tau más t, ¿no? Menos tau más t, la obtuvimos arriba, ¿no? Y esta sigue siendo 1, ¿no? Esta sigue siendo 1, ¿no? Es un rectángulo. Entonces de 2 a t, de menos tau más t, que es la función, ¿no?, por 1, ¿no?, por diferencial de tau, ¿no? Estoy multiplicando las dos, ¿sí? Y esto me va a dar, tengo que efectuar menos tau al cuadrado sobre 2, más t tau, desde 2 hasta t, ¿no? Y esto reemplazando, me va a dar un medio t al cuadrado, más 2 menos 2t. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí una expresión para t entre 2 y 3 y otra expresión para
T2, ya T menor que 2, ¿no? Ya tengo dos expresiones. ¿Sí? ¿Qué pasa si en un caso 3, ¿no? Para T entre 3 y 5 ahora, ¿no? O sea que va a ir avanzando este triángulo sobre el rectángulo, ¿no? ¿Qué pasa si ahora en caso T, vamos a poner así? ¿Qué pasa si T se encontrara entre 3 y 5, ¿no? ¿Qué pasa si T está entre 3 y 5? Entonces va a ir avanzando el triángulo porque el valor de T aumenta. Este era tau, acuérdense, ¿no? Este es tau. El valor de T aumenta. Ahora acá teníamos 1, ¿no? 2, 3, 4, 5. Aquí teníamos de 2 a 5 es el rectángulo y el triángulo va avanzando, ¿no? Ahora va a estar, T varía de 3 a 5, ¿no? Imaginémonos que esté por aquí, por ejemplo, ¿no? Este es T, está entre 3 y 5, ¿no? Y este va a ser T menos 1 igual, ¿no? Este es T menos 1 igual. ¿Sí? Ese punto es T menos 1. La fórmula de esta gráfica es menos tau más T, ya la conocemos, ¿no? Y este es valor de 1, ¿no? El rectángulo es valor de 1. ¿Sí? Valor de 1. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es integrar, ¿no? Tenemos que integrar el valor de y de t va a ser igual a la integral desde t menos 1 hasta el valor de t, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que escoger el intervalo en donde hay traslape, ¿no? Que es este de aquí. Desde t menos 1 hasta t. Entonces esto va a ser menos tau más t por 1, ¿no? Diferencial de tau. Y de t va a ser igual a, esto lo tengo que operar, ¿no? Me va a dar menos tau al cuadrado sobre 2 más t tau, que es el mismo valor de arriba, pero con otro intervalo, ¿no? De integración. De menos 1 hasta t, ¿no? Y esto, si yo opero, me va a dar, se va a simplificar, ¿no? Reemplazo el valor de tau y me va a dar una constante aquí, que va a ser igual a un medio. ¿De acuerdo? Reemplazando los valores tau por t, me va a dar un medio. Entonces tengo yo ya otro resultado para t entre 3 y 5, que es un medio. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver otro caso. Caso número 4. Sí, en este caso vemos el caso donde t varía entre 5 y 6. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí eh, t varía entre 5 y 6. Aquí tenemos, vamos a dibujarlo igualmente. Graficamos el rectángulo. Sí, graficamos el triángulo que varía entre 5 y 6, significa que está por aquí. El valor de t, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos que este sea 6, ¿no? 5, 6, t está por aquí. Y t menos 1 va a estar por aquí.
Este va a ser t menos 1, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que y de t va a ser igual a la integral, ¿no? Desde t menos 1 hasta 5 nada más. ¿Por qué? Porque este es el intervalo de integración, ¿no? Hasta 5. Más allá ya no hay traslape, ¿no? Y por lo tanto la integral acá en esta parte se vuelve 0, ¿no? Entonces entre, entre t menos 1 y 5 nada más va a ser. Ujú. Y multiplicamos las dos funciones, ¿no? Menos tau más t y 1, ¿no? Diferencial de tau. ¿Sí? Esto me va a dar igual. Tengo que operar, ¿no? Menos tau cuadrado sobre 2 más t tau, ¿no? Ahora todo esto evaluado de t menos 1 hasta 5. ¿De acuerdo? Y esto me va a dar como resultado lo siguiente, ¿eh? Menos un medio t al cuadrado más 5t menos 12. ¿Sí? Y falta el último caso. Entonces, este es, digamos, la siguiente expresión, ¿no? Y faltaría el último caso cuando t sea mayor o igual que 6, ¿no? Cuando t sea mayor o igual que 6, no va a haber traslape, por lo tanto la salida va a ser 0, ¿no? Entonces vamos a poner ese caso aquí. Caso número 5. Cuando t sea mayor o igual que 6, ¿no? En ese caso no hay traslape. Por simple infección, ¿no? Entonces, si t es mayor que 6, ya no va a haber ningún traslape. No hay traslape en las figuras. Por lo tanto, la salida y de t va a ser igual a 0, ¿no? Entonces ya tengo 6 rangos de tiempo, ¿no? Perdón, 5 rangos, ¿no? Son 5 casos. Repasando, tenemos aquí, ¿no? Para t menor que 2, t entre 2 y 3, t entre 3 y 5, y t entre 5 y 6, y luego t mayor que 6, ¿no? Tengo los 5 casos. Y esos casos yo los puedo poner en una expresión analítica, ¿no? Como una respuesta analítica, ¿sí? Y de t va a ser igual a, lo pongo en rangos, ¿no? Es decir, voy copiando cada uno de las respuestas y su rango correspondiente, ¿no? Copio, ¿no? 0 era para t menor que 2. Había una expresión de esta manera. Estaba para t entre 2 y 3, ¿no? Esta expresión de aquí, un medio t al cuadrado más 2 menos 2t, ¿no? ¿No? Esto era para t entre 2 y 3. Vamos a ponerlo acá, perdón, es menor que 3. ¿Sí? Otro rango era para t entre 3 y 5, ¿no? Para t entre 3 y 5 era una constante un medio, la solución. Entonces, ponemos aquí para t entre 3 y 5. Luego, para t entre 5 y 6, ¿no? Teníamos esta solución cuadrática. Menos un medio t al cuadrado más 5t menos 12. Entonces, tenemos esa expresión, ¿no? Para t entre 5 y 6. ¿Sí? Y finalmente es 0 para t mayor o igual que 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la salida del sistema.
¿sí? Que podemos graficar también, ¿no? Todo esto lo podemos graficar. Si lo grafico, me va a dar lo siguiente. ¿Sí? Fíjense, para t menor que 2, 0. Para t entre 2 y 3 es una es una función cuadrática, ¿no? Creciente. ¿Sí? Para t entre 3 y 5 es una constante, un medio. Para t entre 5 y 6 es expresión cuadrática decreciente. Y para t mayor que 6 es 0. ¿No? Entonces esta va a ser la salida del sistema. ¿Sí? Quisiera saber si me están siguiendo, si me han seguido, por favor, hasta este punto. Sí. Bien, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Em, si es que quisiera saber si hay preguntas finales antes de terminar. Está claro. Ok. Entonces esto lo voy a subir al aula virtual y también voy a subir ejercicios sí, al aula virtual para que ustedes también puedan practicar en casa. Bien, ya por mi parte me despido y ya nos estamos viendo el día de mañana a las 9 de la mañana. Gracias por su presencia. Hasta luego.